Muy bien. Entonces, ayer estábamos viendo como una introducción, lo que viene siendo la conversión de unidades y notación científica, y una introducción a lo que viene siendo como la velocidad, ¿no? Y ahorita vamos a ver eso, el movimiento rectilíneo uniforme. Creo que ahí en la plataforma ya está la tarea. Creo que está aquí está. Profe, ¿no es necesario tener la cámara encendida o sí? Pues no, si quieren tenerla adelante, ¿no? Pero no es necesario. Ah, Pero ok, bueno, gracias. eh, lo que sí les pido es que me sigan, pues, ¿no? Cuando les haga preguntas. Entonces, aquí está la actividad 2. Son, pues sí son algo, ¿no? De ejercicio, pero vamos a hacer aquí en esta sesión la mitad para que no sea tanto. Y los vamos a resolver de manera de ejemplo. Dice el número 1. ¿Qué distancia tiene un automóvil que se desplaza a 112 kilómetros por hora durante media hora? Bueno, este es como una pregunta un poco capciosa, porque si se desplaza a 112 kilómetros por hora, ¿cuántos kilómetros recorre en una sola hora? Alguien que me pueda responder esto. ¿Cuántos kilómetros recorre si avanzas a velocidad de 112? Que nadie, ninguna sugerencia. Un comentario, sugerencia, ¿qué opinan? Pues ¿cuánto creen que es? ¿No vendría siendo la mitad? Si en Así una es, hora recorre 112 kilómetros, en media hora no recorrería la mitad. así es. Y la mitad es La mitad 50, es 56, ¿no? 100, sí, ¿Ah? Entonces, 56, sí. kilómetros, ¿no? En media hora recorre 56 kilómetros. Entonces, ¿cómo se hace esto de manera analítica en un problema? Pues vamos a abrir aquí. Ahí está. Entonces tenemos aquí 112 kilómetros por hora, ¿sí? Y queríamos saber cuánto recorre en media hora. Entonces, ¿cuánto es media hora? Pues viene siendo un tiempo de 0.5 horas, así. Porque 1 entre 2 es 0.5. Ahora,
esto viene siendo la velocidad. Y la fórmula de velocidad viene siendo distancia entre tiempo. De aquí se despeja la distancia. Entonces, ¿cómo se despeja ahí la distancia? Pues como el tiempo está dividiendo a la distancia, entonces pasa multiplicando el lado izquierdo y queda distancia es igual a velocidad por tiempo. Sí, muy bien. Entonces, sustituimos. La velocidad viene siendo 112 kilómetros por hora. Y el tiempo viene siendo 0.5 horas. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es 0.5 por 112 kilómetros por hora? Pues el resultado es 56 kilómetros. Porque aquí las unidades hora se eliminan y queda kilómetros solamente como resultado, ¿no? Muy bien, entonces esa es la respuesta al problema. ¿Estaba ahí? Muy bien. Entonces, vamos a regresarnos a la hoja. Ahora, el número 2 dice, el lanzamiento de Roger Clemens de los Yankees de Nueva York lanzó una rápida con una velocidad de 160 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tardó la bola en llegar al plato que se encuentra a 18.3 metros? Bueno, aquí miren, van a hacer lo mismo, pero van a tener que convertir 160 kilómetros por hora a metros por segundo. Y en vez de despejar la distancia, aquí van a despejar el tiempo. Eso quiero que lo hagan ustedes. Pero lo que viene siendo el despeje de la fórmula, eso sí lo puedo mostrar aquí. Bueno, ahorita lo voy a poner en otra ocasión. Dice, en cierta ocasión, el corredor Maurice Green corrió los 100 metros planos en 9.81 segundos. Calcular su velocidad promedio. Bueno, aquí ya les había mostrado la fórmula para la velocidad, que es distancia entre tiempo. Tienen que hacer el procedimiento de dividir los 100 metros entre los 9.81 segundos. Luego dice, inciso B, si continúa a esa velocidad, ¿en cuánto tiempo recorre un maratón de 42 kilómetros? Bueno, eso tienen que usar la fórmula que usamos en el primer despeje para el primer problema, que era distancia es igual a velocidad por tiempo. Solo que la velocidad la van a tener en... Ah, no, perdón. Van a usar la fórmula del número 2. En el número 2 van a obtener la fórmula para el tiempo en función de la velocidad y la distancia. Y esa la van a usar en el número 3, inciso B. Luego dice el número 4, calcular el tiempo en horas de una lancha que avanza 3 kilómetros a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Vamos a hacer eso. Y aprovechando que es la misma fórmula del 3, inciso B y el 2. Entonces,
Nos regresamos aquí al bloc de notas. Muy bien. Entonces, teníamos esta fórmula, ¿no? Que era distancia entre tiempo. Ahora hay que despejar el tiempo. Bueno, aquí el tiempo está dividiendo. Entonces, si lo pasamos multiplicando al lado izquierdo, vamos a tener velocidad por tiempo, entonces un por, es igual a distancia, ¿no? Es la primera fórmula que obtuvimos al despejar, la D. Ahora, la velocidad, como está multiplicando, pasa dividiendo. O sea, lo que queremos hacer aquí es quitar la velocidad, pero para eso hay que hacer la operación contraria, pues ahí está multiplicando, entonces va a dividir del otro lado. Entonces tenemos distancia entre velocidad. Ahí está. Muy bien. Entonces esta es la que se va a usar en el segundo problema y en el tercer inciso B y en el cuarto problema. Bien, entonces voy a ver si aquí puedo insertar. No me deja. Bueno, entonces regresamos aquí, tareas. Muy bien, entonces ese es el 4. Con esa fórmula que está ahí, nomás se divide distancia entre velocidad, o sea, los 3 kilómetros entre los 50 kilómetros por hora. Y el tiempo va a quedar expresado en horas. O sea, va a quedar un número muy chiquito, porque son fracciones de horas, pues muy, muy chiquito. Ahora, en el número 5 pide convertir 120 kilómetros por hora a metros por segundo. Bueno, eso ya está sencillo, ¿no? Porque lo vimos en la actividad 1. Pero si quieren, lo podemos hacer aquí. ¿Qué opinan? ¿Lo resolvemos? ¿Tienen dudas en esta, en 5? Opino que estoy perdida, profe. Perdida, ¿desde dónde? El primero sí lo entendí, pero cuando dijo lo del segundo, me perdí. Pero ya sé que lo voy a resolver con el tiempo igual a, creo que era Distancia. distancia entre velocidad. En Sí, el sí, segundo problema y en el tercero el inciso B, sí entendí eso. sí. Pero, pero lo Ah, demás no. ok, muy bien. Sí, es que mira, en el 2 la velocidad dice 160 kilómetros por hora. Eso hay que convertirlo a metros por segundo. ¿Por qué? Porque la distancia está en metros, dice 18 metros. No puedes mezclarlos. Ok, Entonces, en- vamos a hacer el 5 para que veas cómo se convierte a metros por segundo, de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, ok. voy a abrir otra vez el bloc de notas. Y queremos convertir 120 kilómetros por hora a metros por segundo. Bueno, lo que hicimos en la clase 1 fue sacar la equivalencia, o sea, cuánto equivale. Pero aquí la equivalencia es de fracciones.
porque son kilómetros entre horas y metros entre segundos, son fracciones. Entonces, un kilómetro entre una hora es 1 kilómetro por hora. Esto es igual a 1000 metros. 1000 metros entre 3600 segundos, que es la cantidad de segundos que contiene una hora. Entonces, cuando nosotros dividimos esto, nos dio 0.2777. De hecho, nos dio ciertas infinitos, pero hasta ahí lo cortamos, hasta la cuarta cifra. Bueno, eso que ahí se llama factor de conversión, porque si tú quieres convertir, estos son metros por segundo. Si tú quieres convertir 120 kilómetros, por favor, desactiven los micrófonos, no se escuche eco. Bien. Entonces, son 120 kilómetros por hora por 0.2777. Y todo esto lo dividimos entre 1 kilómetro por hora. Entonces, ¿por qué dividimos entre 1? Dividimos entre 1 para eliminar los kilómetros por hora. Y va a quedar solamente metros por segundo. Entonces, cuando multipliquemos, vamos a obtener aquí el resultado. Entonces, en la calculadora, vamos a escribir 120 por 0.2777 y da 33.324. Muy bien. Entonces, esto es 33.304, dije. 33.324. 324. Muy bien. Metros por segundo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta y este es el procedimiento. Así es como se convierte. Entonces, en el número 2, la velocidad era 160 kilómetros por hora. Entonces, lo que tú vas a cambiar es solamente este numerito de aquí, este. Lo vas a cambiar por 160 kilómetros por hora. Y lo multiplicas por lo mismo, por el que está aquí. Y ya obtienes el resultado pues, que está aquí. Este. Ahí está. Muy bien. Profe, Sí, en la tarea 1, la primera, tenemos que poner el procedimiento de todo lo que convertimos. sí, tienes que poner qué multiplicaste y qué dividiste, todo eso. Igual que aquí, esto es una conversión. Sí, muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a seguir. Muy bien, ese fue el 5. Ahora dice el 6, convertir 463 minutos a horas. Ahí te doy la pista de que es una división. Y una hora equivale a 60 minutos. Bueno,
En el número 7 tenemos una gráfica de posición contra tiempo y nos piden en 3 incisos calcular la velocidad. Esto es usando la fórmula de velocidad promedio. Cuando tenemos una velocidad promedio, es porque estamos considerando intervalos. Si analizamos el intervalo B, que viene siendo la velocidad desde 19 hasta 26, ahí hay un error, es desde 12 hasta 19, o sea, la parte del centro se repitió ahí, pues es un error. La parte que hice de 19 a 26 es la última, la que va de bajar. Entonces, en la parte central, si nosotros usamos la fórmula, vamos a tener que una resta, 410 menos 410 entre 19 segundos menos 12 segundos. Y esto lo voy a escribir para que se vea mejor. Muy bien, entonces la gráfica era así, 410, 12, 19 y 26. Aquí está el tiempo. 0 y la gráfica así. Muy bien. Entonces, esta es la parte A, la parte B y la parte C. Y les decía que la fórmula a utilizar es la velocidad promedio, que es distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Muy bien, entonces ahí hay que restar intervalos. Entonces, en la parte A, vamos a tener que la velocidad va a ser 410 menos 0 entre 12 segundos menos 0 segundos. Bueno, esto es simplemente 410 entre 2. Está. Entonces, la 410 entre 2. 34.16. Muy bien. 34.16. Ahí está. Ese es el resultado para el inciso A. Muy bien, entonces falta el inciso B, que les decía que era 410 menos 410 entre 19 segundos menos 12 segundos. Entonces arriba van a quedar 0 metros y abajo pues va a quedar 7. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿por qué aquí es 0? Porque esto que ven aquí es una recta horizontal
la pendiente, en geometría analítica, la pendiente de una recta que está acostada hacia horizontal es 0. Entonces la velocidad viene siendo la pendiente de la recta que está ahí. Muy bien, entonces en el B es 0. Y en el, falta por último el inciso C. Vamos a tener aquí al revés. O sea, aquí la distancia final es 0, porque empieza aquí en este punto y se mueve hacia acá. Entonces, esta es la distancia inicial y la distancia final es esta, que es 0. Entonces sería 0 menos 410 entre 26 segundos menos 19 segundos. Entonces, arriba va a quedar menos 410 y abajo va a quedar 7 segundos. Ahí está. Entonces, 410 entre 7. Muy bien, entonces son 58.57. Esa es la respuesta. Metros por segundo. Ahí está. Listo. Bueno, entonces ahí ya resolvimos este problema. Vamos a ver otro. Bueno, falta el número 8. Aquí es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para este hay más fórmulas. Ahorita las vamos a ver. Dice el número 8. Un Mini Cooper S. Clubman TA se mueve con una velocidad inicial de 60 kilómetros por hora. Para alcanzar una velocidad de 120 kilómetros por hora, le toma un tiempo de 7 segundos. Entonces, pide inciso A, calcular la aceleración promedio. Inciso B, hacer una gráfica de velocidad contra tiempo. Inciso C, hacer una gráfica de posición contra tiempo. Bueno, entonces vamos a analizar los datos. Vayan apuntando los datos y ahorita se los voy a preguntar. A ver, entonces, muy bien. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial es de 60 kilómetros por hora y la velocidad final es de 120 kilómetros por hora. 120, ¿verdad? Sí, Muy bien. ¿Qué otro dato da el problema? Tiempo, creo.
Eso no lo alcancé a copiar. Ok. ¿Alguien se acuerda el tiempo? ¿Cuánto era? Bueno, vamos a tener que regresar. A ver, entonces, tiempo de 7 segundos. Ahí está. Muy bien. Ahora tenemos velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Entonces, estas son las fórmulas para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Mm, Vamos a analizarla. Para la aceleración tenemos esta que está aquí. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo inicial, si no lo dicen, puede ser tomado como cero. De tal manera que nomás restamos las velocidades y lo dividimos entre el tiempo, entre 7 segundos. Pero hay que convertir las velocidades de kilómetros por hora a metros por segundo. No se pueden mezclar kilómetros por hora con segundos. Entonces, quiero que hagan esto. Vamos a devolvernos. Quiero que conviertan la velocidad inicial y la velocidad final a metros por segundo. Y díganme cuánto les da el resultado. Profe, ¿cómo lo voy a dividir entre uno? Divido el 60 entre el 0.27. Ah, no. No, ¿Sí, no, no? no, no, no. ¿No? Lo multiplicas por el Lo 0. multiplico. Ajá. Ok, Y luego lo divides entre 1. ok.
No les ha dado el resultado. En la primera, en la de 60, a mí me dio 46.62. Muy bien. La segunda apenas la voy a hacer. Ah, no, pero es que esa ya la hicimos, creo. A ver, Sí, aquí es está. 33.324 metros por segundo, ¿no? Eso, sí. Ya la Sí, habíamos hecho. Entonces, 33.324. Ahí está, ya. Entonces, ya con esto podemos tener la aceleración. La aceleración va a ser, dijimos, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, vamos a restar. A ver, aquí hay un problema. No te puede salir 46 en el de 60. A ver, vamos a ver. 60 por 0.2777, 16.662. Muy bien. Entonces, este es 16. Creo que yo escuché mal. Ahí está. Muy bien. Entonces, va a ser 33.324 menos 16.62 entre 7. Muy bien. ¿Cuánto da la resta? La resta entre 7. O sea, primero saquen la resta y luego lo que les dé entre 7. Ahí está. ¿Cuánto es? A mí me sale 16.704 en la división. No, profe. Ah, En el en la resultado red. final. En la resta me salía eso, pero en el resultado final me sale 2.386 Ah, muy bien. 2.386. Muy metros bien. por segundo. Perfecto. Entonces las unidades son metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Entonces esa es la aceleración. Muy bien. A ver, ¿qué más pedía el problema? Muy bien. Entonces, calcular la aceleración promedio, ya está. Inciso B, hacer una gráfica de velocidad contra tiempo. Bueno, entonces, para la gráfica, esta gráfica va a ser velocidad contra tiempo. La velocidad inicial dijimos que fue
16.662. Bueno, aquí va a estar aquí. 16.662. Y aquí arriba va a estar el 33.324. Ahí está. Entonces, esas son las velocidades y llega hasta los 7 segundos. Ahí está. Entonces, esto va a ser así. Así. Ahí está la gráfica. Esa es. Muy bien. Entonces, ¿qué más pide el problema? Aquí está. Posición contratiempo. Para hacer el de posición, vamos a necesitar la distancia final. Entonces, vamos a regresarnos. Ahí está. Muy bien, entonces aquí tenemos las fórmulas para distancia final. Viene siendo la primera que está ahí. En este caso, la distancia inicial la podemos tomar como 0. O podemos usar la otra que está abajo. Es más, vamos a usar la que está abajo. Entonces, vamos a usar distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Ahí está. Entonces, ahorita les voy a ir preguntando estos datos, los datos que obtuvimos. La velocidad inicial, esta que está aquí, la primera, la final, que es la segunda, la del 33, y el 2.386. Entonces voy a abrir aquí la calculadora. Y vamos a abrir un paréntesis. En este paréntesis va a ser velocidad inicial, no, velocidad final. ¿Cuánto vale la velocidad final? 33 punto qué? 16.24. 324. Ah, sí. Eso Sí. va a ir al cuadrado. Luego menos, ¿cuánto vale la otra? 16. 16.62. 661. Ajá. Eso va a ir al cuadrado. Ahora cerramos el paréntesis. Y aquí va a ir la división entre 2 veces la aceleración. Entonces va a ser, abrimos paréntesis, 2. ¿Cuánto vale la aceleración? 2.386. 386. Ahí está, cerramos y nos da esto. 174.53 metros.
en 532. Ahí está, esa es la distancia. Bueno, ya que tenemos la distancia, hacemos la gráfica. La gráfica de distancia contra tiempo. Entonces, aquí está el 0 y aquí está el 174 minutos. Bueno, metro. 7 segundos. Ahí está. Entonces, como este es un movimiento acelerado, la distancia no es lineal, es una cuadrática. Y debe de tener la siguiente forma. O sea, sería como una parábola que va así. De esta forma. Entonces, ¿por qué es una parábola? Por la siguiente razón. Tenemos aquí en las fórmulas. Que la distancia final, a lo último, sale un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. O sea, ese tiempo al cuadrado que está ahí, le da el comportamiento de una gráfica en forma cuadrática. Y por ejemplo, donde dice velocidad final, dice aceleración por tiempo. Eso que está ahí es la en geometría analítica, es la ecuación de una recta. La de y igual a mx más b. Entonces, es una línea recta el comportamiento. Cuando la t no tiene exponente, o sea, cuando es lineal, cuando el exponente es a la 1, tiene el comportamiento de una recta. Y cuando la t está al cuadrado, es un comportamiento cuadrático, o sea, como una parábola. Entonces, esa es la explicación de por qué la gráfica es así. Si ustedes calcularan la distancia final para cada tiempo, o sea, para 1 segundo, para 2 segundos, etcétera, les tiene que ir dando, si ustedes tabulan los puntos, les tiene que ir quedando esta forma, pues, ¿no? Así como parábola. Pero esta es una manera más rápida de graficar, pues, ¿no? De tener un aproximado de cómo es. Bueno, entonces ese fue el problema número 11, creo. El 8, fue el 8. Muy bien. Ahora dice el número 9. Un avión a 510 metros de altura deja caer un cuerpo desde el reposo. Si la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros por segundo al cuadrado, calcular el tiempo que tarda en caer al suelo. Bueno, aquí ya es el tema de caída libre, pero la caída libre no es ni otra cosa más que el movimiento rectilíneo acelerado. O sea, y también lo que viene siendo el tiro parabólico, es lo mismo. Entonces, estos conceptos se van a ir viendo en temas posteriores. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí en el 9? Tenemos una altura, que es una distancia inicial, se podría decir, una distancia inicial. Deja caer un cuerpo desde el reposo. Cuando dice desde el reposo, es que su velocidad inicial es 0. Luego dice, si la aceleración de gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado, calcular el tiempo que tarda en caer al suelo. El suelo, si la distancia inicial son 510 metros, el suelo vendrían siendo los 0 metros. Entonces, vamos a hacer este problema
tomen nota de los datos porque ahorita los vamos a utilizar cuando se los pregunte. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Decíamos que la distancia inicial era de ¿cuánto? De 510 metros. 510 metros. Entonces la distancia final es de 0. Bueno, la aceleración dijimos que es la de la gravedad, menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces, otro dato es que se deja caer desde el reposo. Y esto significa que la velocidad inicial es de 0. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué fórmula se usa aquí? Pues se usa la siguiente. La de distancia final es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio más, perdón, aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, ¿por qué a la gravedad le puse el menos? Porque lo que está haciendo es una caída, pues. Entonces, estamos asumiendo que el sentido positivo es la altura, es qué tan alto está. Por eso es más 510 metros. Y el 0 viene siendo el suelo. Entonces, es menos porque el sentido del movimiento va hacia abajo, va hacia el 0. Entonces debe de ponerse un menos ahí. Bueno, entonces aquí hay datos que tenemos que usar. La distancia final dice que es 0. Entonces se va a quitar. La velocidad inicial dice que es 0. Entonces se va a quitar. Y va a quedar lo siguiente. Va a quedar 0 es igual a 510 menos un medio por 9.81 por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto dijimos que el tiempo no lo sabemos, ¿no? Calcula el tiempo que tarda en caer. Bueno, como no lo sabemos, vamos a dejar la t al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una resta. Hay que despejar la t. Muy bien. Entonces, aquí miren, todo esto que está aquí, como está restando, va a pasar sumando al lado izquierdo donde está el 0. Entonces, en el lado izquierdo vamos a tener un medio por 9.81 por el tiempo al cuadrado. Ahí está. Ahora, este que está aquí, como está multiplicando, va a pasar dividiendo al lado derecho. Entonces va a quedar lo siguiente. Un medio se va a quedar, el tiempo al cuadrado se va a quedar, y del otro lado vamos a tener 510 entre 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Ahora queda uno más, el 1/2. Bueno, eso lo podemos ver de la siguiente manera. Lo podemos ver como si la t
estuviese dividida entre 2. Porque la t multiplica al 1 y queda t cuadrada entre 2. Entonces, el 2, como está dividiendo, va a pasar multiplicando al lado derecho. Y va a quedar de esta manera. T cuadrada es igual a 2 veces 510 entre 9.81 metros por segundo cuadrado. Muy bien. ¿Cuál sería el último paso? Pues miren, el último paso sería quitar el cuadrado que está ahí. ¿Y cómo se quita el cuadrado? Pues con la raíz. Entonces sería t igual a la raíz de todo eso que está ahí. Bueno, pues vamos a hacerlo esto en la calculadora para ver cómo queda. Muy bien. Entonces la raíz de aquí vamos a abrir un paréntesis adentro. Entonces sería 2 por 510 entre 9.81. Cerramos paréntesis y el resultado es 10.19. Ahí está. Entonces el resultado es 10.19 segundos. Ahí está. Bueno, ese sería ya el resultado. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? Miriam, ¿tienes dudas? No, profe, ya entendí. Muy bien. ¿Los demás? Víctor, No, sí, profe, no de momento. muy bien. Bueno, entonces, sigamos. Mm, Ese fue el 9. Ahora, el número 10 dice, una lancha acuática parte del reposo con una velocidad de 1.2, una aceleración, perdón, de 1.2 metros por segundo cuadrado. Calcular la distancia final tras 20 minutos de viaje. Bueno, ¿qué van a hacer aquí? Van a calcular la distancia final usando la misma fórmula que acabamos de usar, pero el tiempo lo tienen que convertir de 20 minutos a segundos. ¿Cómo se hace eso? Pues se multiplica por 60, porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces, en ese sería usar la fórmula en verde que está ahí, solo que no se va a eliminar todo, ¿no? O sea, esto no sería así de eliminarse. O sea, ahí, ¿qué se eliminaría? Parte del reposo, significa que la velocidad inicial es 0. Y no dice distancia inicial, entonces la distancia inicial es 0 también. Entonces ahí lo que se iba
a eliminar sería distancia inicial y velocidad inicial. Y queda solamente distancia final es igual a esto que está aquí. Entonces ahí se hace más sencilla la fórmula, porque solamente dividen entre 2 la aceleración que les da y multiplican al cuadrado el tiempo que les da los 20 minutos en segundos. Y ya es todo, ya está resuelto el problema. Bien. Entonces, dice el número 11, un Toyota Corolla XRS se mueve con una velocidad inicial de 17 metros por segundo y puede acelerar en promedio 1.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo necesita el Corolla para duplicar su velocidad? Bueno, entonces ahí les están dando una velocidad inicial de 17, pero implícitamente, de manera muy sutil, les está indicando la velocidad final. Porque al momento de decir duplicar, significa que la velocidad final debe de ser el doble de 17, que es 34 metros por segundo. Entonces, les está pidiendo despejar el tiempo. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Ah, pues lo van a hacer de la fórmula que está aquí, la de la que usamos para aceleración promedio, la que era aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, pero en vez de poner tiempo final menos tiempo inicial, van a usar un solo tiempo, uno nomás. Ahí está. Entonces, ¿qué velocidad se usa ahí? Pues es el doble de la velocidad inicial. Entonces, al final, pues queda velocidad inicial entre tiempo. Y aquí queda aceleración. Y ya lo que se hace ahí es despejar el tiempo. A ver, entonces les voy a preguntar aquí a ustedes, ¿cómo se despeja el tiempo de esa ecuación? Acuérdense de cómo le hicimos en la fórmula de velocidad, cuando quisimos despejar el tiempo. Teníamos antes, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y de ahí habíamos despejado el tiempo. Pero ¿cómo quedaría en este caso? Profe, usted nos dijo que en el segundo problema era velocidad entre tiempo igual a distancia, y luego dijo que íbamos a despejar el tiempo, íbamos a poner el tiempo, luego iba a ser igual distancia entre velocidad. Velocidad por tiempo, multiplicado por tiempo, es igual a distancia, ese sí. Ah, ok. Y luego, ¿qué paso seguía? Usted dijo que íbamos a pasar el tiempo,
o sea, íbamos a poner la T, no el tiempo, no sé, no entendí bien eso, pero sí me acuerdo. Y luego íbamos a poner el igual y íbamos a dividir la distancia entre la velocidad. Así es. Porque el tiempo pasa multiplicando, queda velocidad por tiempo es igual a distancia. Y luego, como la velocidad estaba multiplicando, pasa dividiendo, queda distancia entre velocidad. Ahí está, ahí quedó despejado el tiempo. Pero análogamente aquí en esta parte, ¿cómo quedaría despejado el tiempo? Pues si la velocidad vale 17, pero tiene que ser el doble que usted dijo que era 30 y algo, ¿no? 34. 34. Ajá. Entonces sería, ay, no sé. No, pero yo te estoy pidiendo la fórmula. ¿Cómo? Yo te estoy pidiendo la fórmula. La fórmula. Sí, es que aquí, mira, en este paso, la velocidad final la sustituimos por 2 veces la velocidad inicial. Y aquí se pasó en esta parte. Entonces, 2 veces velocidad inicial menos velocidad inicial es igual a una sola velocidad inicial, porque si a 34 le restas 17, te queda 17, pero te queda 17 entre tiempo, y el tiempo no sabes cuánto es, y es lo que tú quieres despejar. Entonces, aquí, en lo amarillo, es como si tuvieras el 17 abajo el tiempo. ¿Y cuánto dijimos que era la aceleración? 1.5. Listo. Entonces aquí tenemos 1.5. Ahí está. Y queremos saber el tiempo, es el único dato que nos falta. Entonces, por eso te estaba preguntando, ¿cuál es la diferencia entre lo amarillo que está ahí y lo amarillo que está aquí? O más, sí, o más bien este, ¿no? O sea, la diferencia entre esas dos, pues son las letras simplemente. Para la aceleración tenemos velocidad entre tiempo, y para la velocidad tenemos distancia entre tiempo. Entonces, es como si lo puedes ver de esta manera. Es como si la T la cambiáramos del lugar con el 1.5. O sea, van a hacer un cambio. Como que este pasa hacia acá y este pasa hacia acá. Así lo puedes ver. Entonces nos queda T es igual a 17 entre 1.5 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Entonces ahí vamos a dividir eso. Mm, 17 entre 1.5. Ahí está. 11.33333 infinito. Segundos. ¿Sí está claro esta parte?
Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas de esto? Bueno, entonces vamos a seguir. Si voy demasiado rápido, me avisan, ¿no? Para que vayan apuntando. Y pues la idea es que tengan ya lista la actividad y la subo. Bueno, entonces, ese fue el número 11. Luego sigue el número 12. Un avión bombardero cae en picada y suelta una bomba a su objetivo con una velocidad inicial de 69 metros por segundo. Si la aceleración gravitatoria es de 9.81 metros por segundo al cuadrado y el proyectil debe impactar exactamente con una velocidad final de 112 metros por segundo. Calcular la altura, distancia final a la cual el avión debe soltar el proyectil. Entonces, aquí, si se fijan, no nos está dando el tiempo. Entonces, eso es un detalle importante, el hecho de que no nos den el tiempo. Bueno, entonces, iba a abrir el formulario, pero no pude. Entonces, voy a escribir aquí las fórmulas. A ver, teníamos para distancia. Tenemos distancia final es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por el tiempo al cuadrado. Nomás recuerden que cuando es caída libre, por lo general se usa un menos. Se usa un menos aquí. Y este toma el valor de 9.81. Bueno, entonces está esa fórmula y está la otra, la que es distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. ¿Está? Esa va a ser la que van a usar. Porque no incluye el tiempo. Les está dando todos los datos que están ahí, velocidad final, velocidad inicial y la aceleración. Muy bien. Ese sería el número 2. Ahora dice el número 13. Los ingenieros que evalúan la calidad de los frenos y llantas de un automóvil usan la siguiente tabla de comparación. De 30 metros a 40 metros, la calidad, bueno, la distancia de frenado. O sea, si tú necesitas para frenar, reducir la velocidad de 100 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora, y eso te toma una distancia entre 30 y 40 metros. O sea, para frenar progresivamente, no frenar a secas. La calidad de los frenos es excelente. Pero si tú necesitas una distancia de frenado mayor, de 40 metros a 50 metros, pues la calidad de los frenos es regular. Y es insuficiente si es mayor a los 50 metros. Y es que entre más rápido viaje un automóvil, mayor tiene que ser la distancia para ir frenando. Por ejemplo, si van manejando a 80 kilómetros por hora, bueno, vamos a ponerle que 100 kilómetros por hora, y a 50 metros se topan el semáforo que ya se puso en rojo. O sea, no pueden frenar las secas, tienen que ir frenando gradualmente
hasta que ya el carro se detiene por completo, justamente en la línea. Y si vas a 30 kilómetros por hora, pues incluso hasta los 20 metros puedes frenar y no pasa nada. Incluso puedes frenar a secas y no hay tantos efectos adversos, ¿no? O sea, entre mayor sea la velocidad, mayor es la distancia de frenado. ¿Y cómo se calcula una distancia de frenado? Pues se calcula con esa fórmula, esta que está aquí, la de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la aceleración. Con eso podemos conocer la distancia de frenado. Entonces aquí nos dice, la prueba estándar se realiza cuando el automóvil viaja 100 kilómetros por hora. Si un Renault Laguna que viaja 100 kilómetros por hora necesita 40 metros de distancia para frenar y hacer alto total, ¿cuál es la calidad de los frenos y las llantas? Pues muy fácil, ¿no? Vemos la tabla y vemos que está entre excelente y regular. Entonces, pues le podemos dar el beneficio, ¿no? Que sea excelente, que sea muy positivo. O sea, la calidad se puede catalogar como excelente. Bueno, ahora dice el número B. ¿Cuál sería la aceleración promedio? Pues para esto, igual aquí no nos está dando un tiempo, solamente nos está dando distancia de frenado, eh, velocidad y no más, es todo. Y como va a ser alto total, significa que la velocidad final es de 0. Muy bien, entonces, ¿qué otro dato nos dio? La velocidad inicial, que son 100 kilómetros por hora. Entonces, los 100 hay que convertirlos a metros por segundo y dijimos que lo multiplicamos por 0.2777. Bueno, eso se va a dividir entre 1 kilómetro por hora y ¿cómo multiplicamos 0.2777 por 100? Pues simplemente el punto decimal se recorre 2 lugares. Entonces se recorre 1, 2, porque tenemos aquí 2 ceros. Y tenemos como resultado 27.77 metros por segundo. Bueno, ahí ya tenemos tenemos la velocidad inicial, que es y falta calcular la aceleración. Pues de esa fórmula, así como intercambiamos el tiempo, aquí también vamos a intercambiar estos. O sea, va a intercambiar lugar con este que está aquí. Así lo podemos ver. O sea, y eso siempre y cuando estén en esta situación de que uno está dividiendo. Entonces, vamos a tener la siguiente. La aceleración va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia de frenado. Entonces, nos dijeron que es 0. Vamos a tener como resultado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Y la velocidad inicial dijimos que eran los 27.77 metros por segundo.
Ahí está. Ya tenemos todo ahí. Ahora, ¿cómo se mete esto en la calculadora? Pues se hace de la siguiente manera. A ver, 27.77 entre 2 por 40. Ahí está. Esa es la aceleración. Ah, perdón. Esto va al cuadrado, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. 9.63. Es casi la gravedad de la Tierra. Entonces, menos 9.63 metros por segundo cuadrado. Ahí está, ya. Este es el resultado. Muy bien. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? No, profe, puede continuar. No, no hay dudas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ese fue el inciso B del 13. Luego, ¿cuál es el tiempo estimado de alto total? Bueno, pues para ese van a usar la siguiente fórmula. La de distancia final es igual, bueno, aquí la escribí, creo. Ahí está, esa que está ahí, la de distancia final. No más que es, aquí lo que sería cero sería este. No, perdón. Más sencillo aún. Tenemos para la velocidad final, tenemos lo siguiente. Tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ahí está. De ahí se va a despejar. Entonces, este que está aquí, como está sumando, va a pasar restando al lado izquierdo y va a quedar de esta manera. Velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Ahora sí, este que está aquí, como está multiplicando, pasa dividiendo al lado izquierdo, pero va a pasar dividiendo a todo lo que está en el lado izquierdo. O sea, es decir, velocidad final menos velocidad inicial, todo eso entre aceleración. Y eso es igual a tiempo. ¿Está? Y ya, ahí van a sustituir los datos. ¿Qué van a sustituir? Pues velocidad final es 0. Y la velocidad inicial, pues vale 27.77. Y la aceleración, pues vale 9.63. Y ya, lo que da la división, pues es su. Muy bien. Entonces,
el último problema. Dice, un astronauta en otro planeta desea medir la gravedad del planeta. Para ello, deja caer una roca desde 1.5 metros de altura. Si el tiempo que tarda la roca en caer puede 0.5 segundos, calcular la gravedad del planeta. Muy bien. Entonces, a ver, tenemos como datos el tiempo, 0.5 segundos. Tenemos como dato la distancia final. No, perdón. Distancia final. 1.5 metros. A 1.5, gracias. Es la inicial, 1.5 metros. Ahí está. Y ¿qué más? ¿Qué otro dato? Uno más, ¿no? Eso es todo. Muy bien. Entonces, la distancia final va a ser 0. Y la fórmula para distancia final es distancia inicial más velocidad inicial. Ah, otra cosa, como parte del reposo de la piedra, la velocidad inicial es el tiempo más un medio, la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjense, esto es importante porque el primero que se dio cuenta de esto fue Galileo. Galileo hizo experimentos de este tipo, tirando piedras y objetos desde la torre de Pisa y medía el tiempo que tarda en caer. Entonces decía Galileo, parece ser que el tiempo es proporcional a algo, pero no sabía qué era, pues, o sea, él sabía que hay una proporción ahí, y esa proporción era el 9.87. Pero Galileo le llamó a la teoría de los graves. De ahí es que Newton le llama gravedad a la gravedad, por la teoría de los graves, pues, ¿no? De Galileo. Solo que Newton lo hace más formal y Newton lo generaliza para planetas, pues. Por ejemplo, Newton descubrió que a medida que te alejas del centro de masa del planeta, la gravedad es menos intensa, de tal manera que llegarías a un punto en que la gravedad es cero y estarías en órbita, pues. Entonces el Newton dijo, pues entonces la Luna está en órbita, porque ahí, allá donde está la Luna, la gravedad es cero, pues. Pero aún así, pues está en la órbita, pues, ¿no? O sea, sigue una cierta velocidad que la mantiene en traslación. Muy bien, entonces, en este problema, en la fórmula que está aquí, lo que tenemos cero es esto y es esto. Ahí está. Entonces, como el movimiento es de caída, este signo más se va a convertir en signo menos. Entonces, aquí hay una señalación por ser caída, ¿no? Que igual, o sea, es más, vamos a ponerlo como estaba positivo, para que vean que de todas formas va a salir negativa la gravedad. Y ya con el signo negativo significa que está en caída, pues. Vamos a dejarlo más. Bueno, entonces, como el lado izquierdo es 0, pues se va a quedar así. Y aquí va a ser distancia inicial más un medio
de aceleración por tiempo al cuadrado. Muy bien. Entonces, aquí vamos a pasar 1. Este que está aquí, como está sumando, va a pasar restando al lado izquierdo. Entonces vamos a tener menos distancia inicial es igual a 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, entonces ahora queremos despejar la aceleración y hay que quitar el 1/2 y el tiempo al cuadrado. Entonces vamos por partes. Primero el tiempo al cuadrado lo vamos a pasar al otro lado. Entonces este que está aquí, todo junto, como está multiplicando, va a pasar dividiendo al lado izquierdo. Vamos a tener menos distancia inicial entre tiempo al cuadrado y nos va a quedar 1/2 de aceleración, pero eso dijimos que lo podemos ver como aceleración entre 2. Es 1/2 de aceleración. Bueno, ahora, este que está aquí abajo, el 2, como está dividiendo, al pasar al otro lado va a pasar multiplicando arriba de la fracción. Entonces va a quedar menos dos veces distancia inicial entre el tiempo al cuadrado. Y esto va a ser igual a la aceleración. Entonces, vamos a sustituir esto. Vamos a tener menos 2 veces 1.5 entre 0.5 al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a ver cuánto da. A ver, entonces va a ser 2 por 1.5 entre 0.5 al cuadrado. Ahí está, 12. 12 es la gravedad. Entonces vale 12 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Y esta sería la respuesta. O sea, quiere decir que en ese planeta la gravedad es más intensa que en la Tierra. Porque en la Tierra es 9.81. Muy bien. Entonces, esto sería todo. Ya la actividad está ahí para que la puedan subir. El límite de todas las actividades va a ser el 16 de septiembre. El 16 de septiembre a las 11 p.m. Entonces, les recomiendo que la suban lo antes posible para que no se les acumule todo. Si tienen dudas, pues me preguntan, ¿no? Y la clase pues, va a estar grabada para que la puedan consultar. O sea que todas las tareas van a ser para el 16, profe. Es la fecha límite, pero lo ideal es que lo vayas entregando, o sea, día tras día. Por ejemplo, que ahora termine la 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, ayer ya me entregó César Ulloa y Víctor Noé, ya entregaron sus actividades. Ya pues faltan los demás. Y Profe, así, Ok. profe, ¿y qué pasa si nos atrasamos por una tarea? pues mira, para el 16 todo tiene que estar listo, todo, todo. Ah, o sea que la Entonces, podemos entregar tarde. mm, hasta el 16 como fecha límite, sí. Ah, ok. Pero lo ideal es que termines lo antes posible. Ah, ok, Bueno, nada más tenía esa duda. ¿alguien más tiene más dudas sobre cómo vamos a trabajar?
Bueno, entonces nos vemos el lunes. No voy a poder porque voy a tener una junta, pero les voy a dejar grabada la clase para que la vean en YouTube. Ok. Bueno, nos Adiós. vemos. Bye. Profe, la próxima videoconferencia. Bye, profe.